Continuamos con este podcast, en este seriado que venimos realizando, hablando de esta ruta, la ruta del hierro, el barro y el carbón, las memorias vivas de Amagá. Y hoy nos acompaña un invitado muy especial y que ya hemos compartido muchos espacios. Eduardo, bienvenido a este podcast. Manuel, muy buenos días. Buenos días a todos ustedes, muchachos. Gracias por la invitación, hombre. Y por aquí disponibles para que tertuliemos un momentico a ver de qué se trata el tema. Hoy hablamos de rutas, de esas rutas del hierro, por ejemplo, don Eduardo, de esas raíces, de esas memorias muchas veces pendientes en el municipio de Amagá. Hablemos un poco primero del ferrocarril. Hay en Amagá dos historias, una es la ferrocarril de Antioquia, otra es la del ferrocarril de Amagá. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Existieron, no existieron? ¿Fueron diferentes, don Eduardo? A ver, hombre, Manuel, pues no, yo me he preocupado como por leer esto. Porque el ferrocarril de Amagá, el ferrocarril de Antioquia, y resulta pues que cuando el Estado Soberano de Antioquia, el presidente era el señor Pedro Justo Berrío, él estaba empeñado en construir unos rieles, unos hilos que lo unieran con el río Magdalena. Fue así pues que por ahí por 1870 aparece el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros y se da en la tarea de iniciar esta labor, que fue una obra genial, una obra monumental para el desarrollo de Antioquia. Esto impactó mucho porque a partir de este momento estas empresas empezaron a mover vía férrea por el río, ya en la navegación, todo lo que se concernía con las empresas que tomaban ese auge, ese desarrollo en la ciudad de Medellín. Más adelante viene la idea de este señor de unir Antioquia con el Pacífico, pero no se tenía pues la mera idea cómo era y por dónde podía pasar esto. Se empezaron a hacer diseños y por ahí apareció un trazado de una estación del ferrocarril de Amagá en Medellín, ahí cerquita de la Alpujarra, y se vienen hacia el sur haciendo unos trazados a orilla del río, montando estaciones desde la Alpujarra hasta aquí arriba, llegar a Ancón, cogieron todo esto, lo que fue Envigado, Manuel Uribe Ángel, cogieron por Itagüí, Ancón, La Tablaza, llegaron a Caldas. Y esto ya se vislumbra que viene para Amagá, dan movimientos de tierra, dan fechas, dan cosas, estaciones, pero aparece la guerra de los 1000 días, nos cuenta la historia, entonces todo esto se para. Viene también una epidemia y afecta a muchos trabajadores de estas obras y entonces no hay con qué seguir. Pero antes nos cuenta por ahí la historia algo muy particular y muy simpático. Aparece un muchacho, Pepe Sierra, que fue llamado el Becerro de Oro. Era el hombre más rico de ese entonces. Y este señor crea un banco y le dice al gobierno: ¿cuánta plata necesitan para que terminen el ferrocarril de Antioquia y el ferrocarril de Amagá? Entonces no estábamos hablando con ningún pobre. Era no un tenía campesino, 3 pesos. Era un campesino. Este señor Pepe Sierra nació en Girardota. Y este señor a lomo de mula transportó caña, correos y aguardiente. En Bogotá compró unos terrenos, el Chicó, y montó una hielera en Panamá y para la fabricación del hielo y vendía hielo. Él vivió sus últimos días en la plazuela San Ignacio, murió y está enterrado en el cementerio San Pedro. Ya después vuelve y se reactivan estas labores y ya llegamos aquí a Amagá con el ferrocarril, el famoso ferrocarril de Amagá. Fueron empresas que le dieron mucho auge, mucho despegue y mucho desarrollo a Antioquia, a este municipio, porque no solamente con el ferrocarril de Amagá, sino que también ya estaba funcionando por acá la primer siderúrgica, la ferrería. Entonces esto fue un movimiento muy asombroso en su momento, en su época. Lástima, hoy en día 2 empresas de esta envergadura aquí en Amagá no existen. Tenemos muchas, hay mucha mano de obra, pero estas empresas como el ferrocarril de Amagá, que tenía todas sus estaciones aquí a la redonda y que conectaba con el Pacífico, dejaron de funcionar.
Y de eso también queda, Eduardo, precisamente ese patrimonio material. Caminamos, por ejemplo, por la ruta entre Salinas, ya viniendo de Caldas, Salinas, Nicanor, Amagá, por ejemplo, y queda todavía esos monumentos, que puede ser ese monumento. Los rieles desafortunadamente se nos perdieron, pero queda, por ejemplo, las estaciones, esas memorias también de las estaciones, ya llegar a la Ferrería, encontrar, por ejemplo, lo que hoy conocemos como el Centro Histórico y Cultural La Ferrería, que nos recuerda también esa historia, ese patrimonio vivo del municipio de Amagá, y esa importancia de esas dos empresas, como nos lo decías, Eduardo, de recordarlas, el aporte que tuvo significativo al territorio, al municipio de Amagá y por ende al departamento de Antioquia. ¿Alcanzaste, Eduardo, a viajar en el ferrocarril? A ver, cuando nosotros, escueleros, no distinguí aquí muchas personas que trabajaban en el ferrocarril, aquí en la parte de Camilo C. Estaba los hermanos Andrés González, don Emilio González y José González, viviendo aquí en la calle 50, en la carrera 48 Córdoba y en la carrera Santander, esos tres hermanos. Entonces nosotros éramos escueleros y nos íbamos a dar almuerzo a Camilo C, a la estación de Camilo. Nos encontramos con este otro señor González, el esposo de Carola Vélez. Vivían aquí en la calle Uribe. Distinguíamos también al señor Pedro Velázquez, José Montoya, Julio Usma y muchos que uno no alcanzó a imaginar quiénes eran de la época, pero que con el paso de los tiempos ya uno se dio cuenta, trabajaron en el ferrocarril, jubilados del ferrocarril, y no, como eran vecinos, ellos contaban las historias de cuál era el trabajo, por qué se movilizaban, cómo se hacía, porque un solo ferrocarril y cómo hacía para venir el uno y para pasar el otro. Resulta que en las estaciones había unos cambios, entonces ya uno entendía cómo era esto, pero uno montábamos de Camilo C, nos llevaban hasta abajo a la finca El Castillo, en el autoferro, porque ya en el tren yo no lo monté aquí. Uno lo veía, un escuelerito, uno lo veía cuando asomaba arriba en Nicanor, no veía ese animal allá, ese humero, esa sirena como se escuchaba, pero en el autoferro sí monté en este sector. Y llegué a montar en el tren de Medellín a Cisneros, ahí sí fuimos en varias ocasiones, de Medellín a Cisneros. Que es la nostalgia, hombre, una obra de estas, es que uno, sin palabras, como esa impotencia, cómo es que en Antioquia se deja perder el ferrocarril. Si Antioquia en este momento tuviera el ferrocarril funcionando, alcáncense a imaginar ustedes, con el desarrollo que tiene este departamento, con la infraestructura que se tiene, esto sería genial para el progreso y desarrollo de todos los departamentos en Colombia. Te has dedicado vos, Eduardo, a conocer la historia, a leerla, a consultarla y a retratarla también a través de fotografías, de esa recolección histórica, de esos retratos vivos de la historia. ¿Qué es eso que más te ha impactado, Eduardo, al recoger todos esos relatos y convertirlos también en historias y ponerlos a flor de piel, en vivificarlos para el territorio? A ver, Manuel, ha sido muy bonito, hombre, porque es que uno saber que esas máquinas pasaron por este sector, que las tuvimos aquí a escaso 1 kilómetro de Camilo C, Piedecuesta, que por aquí se movilizaron personajes de alta envergadura, de alto reconocimiento, se movilizó el transporte, mercancía, que se traía algodón para las textileras en Medellín, cebada para las mismas empresas como la cerveza, el tabaco para el cigarrillo. Entonces, esto era un desarrollo muy grande, y saber uno que todo esto hoy en día abandono estatal, esas estaciones del ferrocarril, y uno pasa por allí, uno siente esa nostalgia, pero ¿por qué pasó esto aquí? ¿Sí? Y también podemos mirar lo que nos cuenta la historia cuando la estación Piedecuesta se convirtió en estación terminal. A uno no le tocó, nos cuenta la historia y hay fotografías de que los hermanos Orozco fueron quienes, con Pablo Pérez, ingeniero del ferrocarril de Amagá, construyeron la vía de Piedecuesta hasta Amagá, y que fue una vía empedrada. De eso quedan fotos. Yo tengo unas fotos de esto, que en su época se llamó la calle Real, que hoy en día es la carrera San Fernando. Yo le he dicho a un concejal por ahí de pronto
cómo recuperarle ese nombre tan vital a este municipio. Ya no calle, porque es una carrera, ¿cierto? Carrera Real San Fernando, además ya el nombre del santo patrón. Entonces es muy bonito esto. Y ya después de allí de Piedecuesta, 4 años la construcción entre Piedecuesta y La Paila, para arrimar el ferrocarril. Y se le cambió el nombre también a este sector, a la memoria de quien fuera alma y motor de la empresa, Camilo Claudio Restrepo Callejas, Camilo C., quien fue jefe de obra, fue gobernador de Antioquia y gerente del ferrocarril de Amagá. Hoy se está con este proyecto, Eduardo, Rutas del Barro, el Hierro y el Carbón, y busca algo así, retratar, recoger y resaltar la historia del territorio, porque resuena importante también para ustedes, desde su punto de vista, tomar esos 3 elementos, el hierro, el barro y el carbón. A ver, hombre, el carbón siempre es muy importante acá, y lo va a seguir siendo porque todavía lo explotan. Desafortunadamente hemos sabido las tragedias que hemos vivido, porque las hemos vivido. Hemos estado aquí donde han ocurrido. Lo que fue Ullera en 2 ocasiones, en el 77 y en el 81. San Fernando también en 2 ocasiones, ¿sí? En el 73 y la de los 5 o 7 mineros también. Bueno, hemos tenido la de la cancha, Nechí, y no necesitamos que sean 50, 60, 80 mineros, no, una tragedia de un minero, 2 mineros. Esto es una tragedia porque esto enluta a una familia, 2 familias, una comunidad. Pues yo lo siento, yo lo percibo. Pasa hoy en día como que esto es muy pasajero. Es importantísimo lo del carbón en Amagá, es importantísimo lo del ferrocarril. Ojalá pues ahora que se dice que vuelve a funcionar el ferrocarril con la empresa que se creó a nivel departamental, esperemos que esto sea una realidad, nos toque ver el tren del café en este sector, que así se llamaría. En la otra ruta sería el tren verde, que es el Caparo-Urabá. Por ahí dicen que están en unos trazados, esperemos que nos toque verlo. Y lo del barro, importantísimo, porque es que aquí hay una cantidad de alfareras, tejares que llaman, y entonces donde trabaja un poco de gente, elaboran el barro, trabajan estas tierras, las llevan para otra parte, para la cerámica. Entonces yo creo que tenemos una cantidad de productos en el momento, un movimiento de un lado y del otro, donde se hacen distintas actividades manuales con estos materiales. No solamente es la teja y el barro, sino que eso bien moldeado, vemos todo lo que sacan, ya con la producción de la arcilla, vemos todos estos materiales en estas empresas grandes de la cerámica. Y que eso todo viene de allí, la tierra, un poco de tierra, pero bien procesado, bien trabajado. Entonces, felicitaciones a estas empresas que todavía se mueven con este progreso en el municipio. Eduardo, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en este capítulo. Manuel, con mucho gusto, y por aquí a la orden. Este es el podcast, por supuesto, de la mano de la Corporación Nueva Era, en este proyecto de las rutas del ferrocarril, el del hierro y el carbón. Gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio. Estas son las memorias vivas del municipio de Amagá. Recuerde, si quiere ver todos los capítulos de este podcast, nos encuentra en YouTube como Amagá Televisión. Nos vemos nuevamente el próximo martes con este espacio de diálogo en el que hablamos de la cultura, la historia y por supuesto de toda la identidad de nuestro territorio.